Casi nunca hago esto, pero vale la pena. Vengo yo en el bus desde Bilbao, fui a Bilbao a hacer unas cosas, a participar en una cuestión, y estoy viendo en YouTube que están Alex Lifeson y Geddy Lee, en el estudio de Geddy Lee, hablando de que estos últimos años han estado haciendo jammings ellos, pero evidentemente Rush desapareció desde la muerte de Neil Peart, pero están hablando de lo que les gusta tocar juntos y que finalmente pues son músicos. Para anunciar, y esto fue hace quizás 3 horas cuando mucho, para anunciar que Rush vuelve al escenario, y llevan como baterista a Nika Niles, que es impresionante. Voy a poner un trocito aquí de lo que ella es capaz de hacer. Y probablemente con un tecladista para que pueda hacer, para que pueda liberarse de ese doble trabajo que tenía Geddy Lee de bajista y tecladista. Y bueno, ya luego Alex Lifeson dijo que igual podían practicar los bailes que querían, que obviamente es una broma, pero es una de las mejores noticias de la música en los últimos años, saber que la base de Rush, la extraordinaria guitarra de Lifeson y el bajo y la voz de Geddy Lee regresan a los escenarios en 2026 y ahora acompañados de una baterista que dicen estuvieron buscando bateristas por todos lados hasta que le señalaron a la que era la baterista de Jeff Beck, Nika Niles, y ella será la nueva integrante de Rush. Mejor noticia no se puede tener en música.